Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Derpmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 13, la titanomaquia V. Y la semana pasó en muy poco tiempo. El aprendizaje de Beerus sobre la teletransportación y el cambio de forma había ido bastante bien. Después de que Zeus explicó cómo se hacían ambos, Beerus pudo llevarlos a cabo casi de inmediato, dado que ya tenía control absoluto sobre su poder interno en su totalidad. En el transcurso de la semana previa al día de hoy, donde Beerus se uniría a uno de sus nuevos aliados, Styx, para enviar a Hyperion a una búsqueda inútil, se aseguró de entrenarlos a ambos bastante extensamente. No por la misma cantidad de tiempo que había pasado haciendo el entrenamiento que Gaea le había preparado para alcanzar su estado ascendido, pero más que suficiente para que se volviera experto en el uso de ambos. Después de todo, en comparación con el entrenamiento por el que estaba pasando para alcanzar su propia forma divina verdadera, era bastante fácil considerando todas las cosas. También le había mostrado a su hermano pequeño que tenía la intención de mantener su palabra y le había dado 3 combates adicionales en el transcurso de esa semana. Todos los cuales también fueron vistos por todos nuevamente, y terminaron con Zeus siendo derrotado rotundamente cada vez, pero como Zeus, o más bien como Metis lo había dicho con tanta elocuencia, el objetivo de un combate no era quién ganó o perdió. Estaban destinados principalmente a la mejora. Y eso era algo que ambos habían conseguido. Beerus con el uso de esas dos habilidades centrándose principalmente en ellas durante dichos combates para volverse cada vez más competente en su uso de la mejor manera que sabía. Y luego Zeus en general, aprendiendo de cada error que cometió en los largueros para volverse más agudo, más rápido y más fuerte a los ojos de Beerus. Por lo menos, sus golpes ya no parecían estar agitando los brazos, de todos modos. De todos modos, todo había terminado ahora, y había llegado el momento de que él y Styx enviaran a Hyperion fuera de su camino. Cuando salió de su sesión de entrenamiento más corta de lo habitual usando el muñeco aparentemente impermeable de Gaea, casi todos parecían haber terminado lo que estaban haciendo, al menos por el momento, para despedirse de él y Styx en su pequeño desvío. En el instante en que todos lo vieron aparecer, Estia no perdió tiempo en acercarse y darle un cálido y amoroso abrazo desde el frente. Sus pechos considerables aplastando contra su pecho desde dentro de su túnica. El futuro dios de la destrucción sintió instantáneamente que su aura cálida, reconfortante y relajante lo inundaba, lo que nunca dejaba de hacerlo sentir mejor. Buena suerte, hermano. Dijo con una sonrisa amable y esperanzada mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Espero verte regresar sano y salvo. Estaré bien. Bestia. Beerus respondió, mostrando poca incomodidad en su abrazo, que se debió fácilmente a su aura edificante y llena de calidez, mientras le acariciaba la cabeza y deslizaba suavemente su otro brazo alrededor de ella. Una pequeña y tranquila sonrisa en su rostro. Dudo que esto tome mucho tiempo. Sacar a los hijos de Gea de este lugar del Tártaro probablemente será un esfuerzo más largo que enviar a ese imbécil en el cielo lejos de nuestra residencia actual. Volveré antes de que te des cuenta. Te mantendremos firme en eso. Hades comentó, mientras él y el resto de sus hermanos, incluido Zeus, se acercaban a él. Su madre, Gea y Metis se quedaron atrás. Estaba bastante seguro de que también vio a Amalthea con el rabillo del ojo de pie cerca de la entrada de la cueva de la montaña para despedirlos. En cualquier caso, cuando regreses, ¿qué tal un combate?, dijo su fantasmalmente pálido hermano con una sonrisa mientras señalaba con el pulgar en dirección a Zeus. A pesar de lo perspicaz que es verte a ti y a Zeus, preferiría obtener una experiencia más práctica. Igual aquí, Poseidón asintió con un poco de entusiasmo. Un poco nervioso ante la perspectiva, pero emocionado de todos modos. Me gustaría participar en eso también, si no te importa. Después de ver esos largueros entre tú y Zeus, no puedo negar que me gustaría ver dónde me ubico después de todo el esfuerzo que Madre puso en nosotros, y cómo podría mejorar aún más. HMPH. Es así. Beerus se sonrió a sí mismo ante sus peticiones. Según su madre, después de la última pelea con Zeus ayer, también había sido bastante beneficioso para el resto de sus hermanos y hermanas. Con su tasa de mejora, en sus propias palabras, mejorando significativamente en general al observarlos y empaparse de todo.
Siendo eso cierto, si querían un combate, esta podría ser una buena manera de que él mismo lo comprobara. Después de todo, estaría mintiendo si dijera que no tuvo ninguna inversión en ver cómo habían progresado, y fuera de Demeter desde el principio, no se había puesto prácticamente con ninguno de los otros, excluyendo Zeus obviamente. Y esto se presentó como una buena oportunidad para hacerlo. Muy bien, si eso es lo que quieres, Verus estuvo de acuerdo con un pequeño asentimiento, mientras él y Hestia se separaban. Entonces se le ocurrió una idea. De hecho, ¿saben qué? Me siento un poco generoso, así que viendo que todavía no he estado directamente involucrado en el resto de su entrenamiento, ¿qué tal si tengo una pelea con cada uno de ustedes una vez que regrese? Yo tomaré a uno de ustedes cada día a partir de mañana, ¿qué tal eso suena bien? Lo espero con ansias. Hades asintió, al igual que Poseidón de acuerdo con esto, mientras que Zeus solo se encogió de hombros. Con una sonrisa, sabiendo que obtendría la suya de todos modos. Comillas que dices, Hestia. ¿Estarías dispuesta a eso? Verus preguntó cortésmente, dado que estaba mirando a su hermano favorito, mientras ella retrocedía hacia un lado. Sé que no te gusta la violencia, así que si no quieres hacer nada más de lo que ya estás haciendo en ese frente con nuestra madre y prefieres otra cosa, no dudes en hacérmelo saber. Hestia simplemente lo miró con una sonrisa serena. La oferta de una alternativa es apreciada, Verus, pero debo decir que preferiría entrenar contigo. Como dijiste, puede que no me guste la violencia, pero entiendo, tal como están las cosas ahora, que definitivamente tendré que dar un paso adelante y luchar también. Eso ha sido claro para mí desde hace algún tiempo. Sería mejor si estuviera completamente preparado para eso, en lugar de estar poco preparado. Verus asintió en reconocimiento. Sin disputar el reclamo, ni nadie más. De hecho, los demás asintieron con la cabeza resueltamente en consenso con sus palabras. Algo que dejó en claro que él, y Zeus, supuso, no serían los únicos de sus hermanos que lucharían directamente contra Cronos y los titanes. Como si eso no hubiera sido lo suficientemente obvio ya. Y pensar que una vez creyó que ella se quedaría con su madre hace un tiempo una vez que lo sacara del vientre de Cronos, mientras él salía a lidiar con él y con quien sea en su soledad. Se sintió bien saber que todos estaban preparados para respaldarse unos a otros y que eran tan abiertos al respecto. Eso había sido algo que él y Champa nunca habían tenido, aunque al final todavía se preocupaban por el otro. Es curioso cómo funcionaba la vida. Muy bien entonces. Siempre y cuando sepas que no seré fácil contigo. Verus finalmente dijo algo en broma, pero también serio al mismo tiempo. Aunque, hay que admitirlo, la sola idea de golpearla, incluso para él, se sentía como un acto repugnante. Sin embargo, todavía lo haría, si eso significaba que ella estaría lista para irse. Después de todo, sus enemigos definitivamente no se andarían con rodeos, y sería ridículo pensar que lo harían. Puede que se haya vuelto un poco más suave, tenía que admitirlo en este punto, pero no se había vuelto tan suave. No soñaría con eso, Verus fue su respuesta. La sonrisa y la actitud agradable nunca la abandonan. Siéntete libre de ir tan duro como quieras conmigo. Sé que al final será para mi propio beneficio, después de todo. Y además, también significa que puedo pasar un poco de tiempo extra contigo, lo cual siempre es bueno tenerlo. Hestia, te juro que a veces eres demasiado buena para este mundo. Verus pensó con seriedad, mientras sacudía la cabeza con desconcierto. Tendré que estar de acuerdo con Hestia en eso. Dijo Demeter. Amablemente con una sonrisa que parecía mayormente inocente, mientras se acercaba como lo había hecho Hestia. A solo un pequeño paso de abrazarlo, ella se arrojó hacia él con un abrazo que fue un poco demasiado entusiasta, saltando mientras rodeaba su cuello con los brazos. Casi aplastando su propio par alegre en su pecho como lo hizo. Fuiste de gran ayuda para mí la última vez, Verus, así que sé que también serás de gran ayuda en esto. Estoy deseando que llegue sí. Es bueno escuchar eso, Demeter, respondió con mucha más incomodidad, dándole una palmadita en la espalda. El mayor se encogió por dentro y arrugó un poco la cara mientras le daba un beso en la mejilla agradecida esta vez, algo que cierta otra hermana suya no dejó de notar, cuando la rubia se separó de él y le guiñó un ojo. Una que, de nuevo, estaba seguro de que una hermana no debería darle a su hermano. Buena suerte de mi parte también. Aunque, estoy seguro de que no la necesitarás.
Claro, Beerus se recuperó relativamente rápido cuando ella dio un paso atrás, y encontró que su atención se dirigía a Hera, quien había cruzado los brazos alrededor de su cintura mientras lo miraba con una extraña sonrisa en su rostro. Ya sabes cuál es mi respuesta. Ella dijo con confianza. Su actitud orgullosa brillando. Como dije antes de que comenzara nuestro entrenamiento, trata de no dejarme insatisfecho con tu guía, Beerus. HMPH. Todavía con esa boca descarada, ya veo. Beerus le devolvió la sonrisa divertido. Recordando sus palabras de entonces bastante bien. Espero ver por mí mismo si tienes algo más que descaro para ti, Hera. Con eso, hizo ademán de alejarse. Los veré a todos de nuevo en un momento. Esperen que Styx y yo traigamos más compañía. Y espera que te dé una pequeña sorpresa cuando regreses, Beerus. La sonrisa de Hera se volvió tortuosa, mientras observaba su espalda retroceder. Styx, ¿estás listo para ir? Beerus llamó a Titanes, quien parecía haber estado en una pequeña conversación con sus hijos reunidos a un lado. Antes de eso, ella se giró hacia él, con el cabello largo y ondulado de color castaño ondeando suavemente con el viento junto con su capa blanca, mientras asentía afirmativamente. Su expresión mayormente seria, pero con una pizca de sonrisa en su hermoso rostro. Sí. Estoy listo cuando tú lo estés, Beerus. Bueno, Beerus miró hacia Gea, sus enormes montículos se tambalearon levemente cuando ella le dio un pulgar hacia arriba. Su expresión era francamente vertiginosa sabiendo que este era el día en que probablemente se reuniría con sus hijos injustamente encarcelados. Por otra parte, ella había sido así durante toda la semana previa a ahora, y se imaginó que sería así 10 veces más una vez que los trajera aquí. Sin embargo, no lo suficientemente mareado como para olvidar decirle que esté en guardia allí abajo. Aunque no podía confirmarlo, se había asegurado de hacerle saber a principios de semana que probablemente habría alguien vigilando el espacio en el que estaban atrapados sus hijos. Sin duda, Cronos le ordenó hacerlo. Sin embargo, en cuanto a quién, incluso ella no lo sabía, ya que probablemente se originarían allí abajo, poniéndolos fuera incluso de su dominio. Sin embargo, no había habido mucha preocupación por eso, ya que ella sabía lo poderoso que era incluso sin su propia forma divina verdadera todavía, e incluso si no, Styx estaba con él como respaldo. La advertencia fue más un simple aviso para esperar alguna oposición, y eso fue todo. Su madre le dedicó una sonrisa orgullosa por todo el esfuerzo que estaba poniendo por el resto de ellos. Sus brazos se cruzaron justo debajo de su pecho mientras le decía, hasta pronto, hijo. Metis simplemente le dirigió una mirada silenciosa pero respetuosa mientras cruzaba los brazos por la cintura también. Uno que se despidió de él y le dio buena suerte para conseguir el trabajo sin decir una palabra, mientras ella le daba un pequeño asentimiento. Mostrando confianza en su capacidad para hacer esto, después de lo que había logrado hasta ahora. Justo antes de irnos, asegúrate de quedarte cerca de mí. Si terminas desviándote, no podré protegerte de la mirada de Cronos arriba en los cielos. Styx explicó, cuando llegaron a una distancia de respiración del otro unos pasos más tarde y Beerus volvió su atención completamente hacia ella. El Oceanid no perdió tiempo en ofrecerle una mano entonces. El movimiento, desprendiendo su capa flotante, se abrió ligeramente para revelar un poco de sus piernas cremosas. También tendremos que hacer contacto físico para que ambos nos desmaterialicemos con el otro y aparezcamos en el mismo lugar, así que toma mi mano. Me parece bien. Beerus estuvo de acuerdo, agarrando la delicada mano antes mencionada con la suya, incluso si todavía no era fanático de este tipo de contacto físico. Tendrían que estar en la misma página para esto, y si esto fuera un requisito, podría más que poner algo de agarre básico para hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo le gustaría empezar con esto?, preguntó, encontrándose con su mirada antes de mirar hacia el cielo, donde las líneas doradas dejadas por el carro de Hyperion se podían ver en la distancia, que definitivamente estaba mucho más cerca de lo que había estado hace una semana. Simplemente podemos aparecer al este o al oeste cerca de donde está y esperar a que nos vea. Oh, esta vez, la sonrisa de Steve se amplió con un borde travieso. Podríamos llamar su atención a la antigua usanza, si sabes a lo que me refiero. Beerus, al darse cuenta de lo que ella quería decir con eso casi de inmediato, se rió entre dientes. Mientras miraba hacia el cielo con una sonrisa divertida, pero algo viciosa. Oh, definitivamente me va a gustar tenerte cerca, arriba en los cielos, a una buena distancia. Entonces, ¿tuviste suerte al encontrarlos de tu lado?, Teia preguntó algo casualmente,
inclinando su codo sobre el costado del carro, descansando su rostro sobre su palma. Sus profundos y brillantes ojos azules miraban a su consorte mientras se tomaba un pequeño descanso de inspeccionar el suelo que pasaba debajo. ¿Por qué todavía estoy en blanco? Aún no, Hyperion respondió, agitando las riendas sobre sus sementales mientras mantenía una expresión nivelada. Sin embargo, tengo la sensación de que nos estamos acercando. ¿Lo haces? Ella arqueó una ceja con curiosidad. Comillas, tu dominio ya te avisó de algo que podría estar escondiéndolos. No, aún no, sacudió la cabeza. Solo un presentimiento es todo. Como si estuviera a punto de toparme con algo familiar. Los ojos de Thea se abrieron cuando vio que algo golpeaba repentinamente a su hermano esposo en la cara antes de que pudiera terminar. Una onda de choque la siguió repentinamente, extendiéndose alrededor del carro y balanceándolo, y antes de que ella se diera cuenta, Hyperion salió volando del vehículo y cayó en picado a velocidades vertiginosas al suelo muy por debajo. Su cuerpo se estrelló contra la masa de tierra y provocó una explosión de fuerza cuando lo golpeó, enviando escombros volando por todas partes mientras estaba tendido en un enorme cráter que podía distinguirse fácilmente desde la posición actual del carro en el cielo. Eso es buenos instintos. Lástima que no te ayudó. Thea escuchó una voz masculina que no había escuchado antes decir burlonamente, lo que provocó que su mirada se dirigiera rápidamente hacia la dirección de donde venía cuando dos sombras se proyectaron sobre ella. Sus ojos se abrieron aún más cuando vio a un dios de cabello púrpura que coincidía perfectamente con la descripción que le habían dado de la apariencia del principal que estaban cazando, y quizás más sorprendentemente, la forma encubierta de Styx junto a él. Ambas figuras cogidas de la mano, ya que ahora estaban en lo alto del borde del carro junto a ella. El primero bajando el otro pie, que echaba un poco de humo por la patada que acababa de dar, hasta el borde. Comillas que Thea rápidamente se puso de pie en un pequeño pánico, solo para encontrar un pie golpeando su cara antes de que pudiera reaccionar por completo. La capa de Styx onduló detrás de ella, dejando su pierna extendida y con curvas a la vista cuando otra onda expansiva estalló de su propio golpe, enviando al consorte de Hyperion a toda velocidad hacia atrás relativamente en la misma dirección en la que había ido. Su cuerpo también se estrelló contra el suelo debajo de ella, formando un cráter debajo de ella que, aunque no era tan grande como el primero, todavía era bastante grande. Buena patada. Beerus felicitó, mientras Styx traía el ágil apéndice debajo de su capa susurrante. Lo mismo para ti, ella asintió con una sonrisa complacida. Aunque supongo que eso es de esperar de alguien de tu calibre. No rompas con los elogios todavía. Mejor sí. Esperamos hasta que todo esté listo y listo antes de comenzar a darnos palmaditas en la espalda. La mirada de Beerus cayó hacia donde habían lanzado a los dos, al igual que Styx, justo cuando Hyperion se arrodilló y los miró. Comillas, oye idiota. Me estabas buscando, le gritó por encima del rugido del viento, mostrando una sonrisa llena de dientes. Comillas, bueno, estoy aquí. Ahora ¿por qué no vienes a buscarme? El rostro de Hyperion se contorsionó en una máscara de pura rabia cuando su cuerpo se desmaterializó desde donde había sido lanzado. Justo cuando su forma mucho más grande se rematerializó en su carro y golpeó con un puño, el dúo se desvaneció en motas doradas, dejándolo como el único habitante del vehículo por el momento. Icor derramándose de su boca cuando el lado de su cara estaba algo hundido. Su cabeza se movió de izquierda a derecha con una expresión enfurecida mientras sus ojos brillaban con una llamarada divina. Comillas, pequeña mierda, gritó furiosamente, la luz celestial irradiaba de su cuerpo mientras una aura dorada se apoderaba de su forma. Comillas, ¿te atreves a ponerme a prueba? ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo, idiota? Su hermana esposa no tardó en reaparecer a su lado ni un momento después, ya que el carro y los corceles habían detenido su viaje. Su expresión contenía más una furia fría, ya que a diferencia de su consorte, su rostro ya se había recuperado por completo del daño que la patada pudo haberle infligido. Sus ojos vieron al dúo que ahora los miraba desde el suelo hacia el este a una buena distancia. Sin embargo, no tenía por qué haberse molestado en decírselo a Hyperion, ya que estaba claro que él ya sabía dónde habían reaparecido y fulminó con la mirada en su dirección. Bueno, más específicamente Beerus, ya que a él no parecía importarle la presencia de Styx como a ella. Aunque eso podría atribuirse fácilmente a la animosidad que sentía hacia él, superando cualquier cantidad de sorpresa que también pudo haber sentido al verla allí con él, ya que su aura comenzó a volverse más densa. Su poder se disparó hacia el cielo con su emoción cruda. Comillas, ¿te vas a arrepentir de mostrarme tu cara otra vez,
Pequeño bastardo engreído rugió, mientras su forma comenzaba a brillar más y más, comenzando a iluminar el cielo ahora. Te mostraré cuán por debajo de mí y de mis hermanos estás. Cuán inferior realmente eres, aquí y ahora. Steve solo mostró una pizca de preocupación cuando sintió que su poder comenzaba a ascender, y quedó claro lo que estaba a punto de hacer, pero por lo demás permaneció tranquilo y sereno. Esto fue. Iba a usarlo de inmediato, como pensó que podría hacer cuando se enfrentara a Beerus nuevamente. Sin embargo, con la ayuda de Gaia, todavía tenían una buena oportunidad de hacerlo. Y si las cosas se ponían feas para ellos, estaba preparada para usar su propia forma divina verdadera si fuera necesario para asegurarse de que su plan aún pudiera funcionar, ya que Beerus aún no tenía el suyo propio, por lo que ella entendía. Luego miró hacia él y le dijo que se preparara, ya que sintieron que el poder del titán aumentaba y aumentaba. Su ascensión a su verdadera forma divina es inminente. Beerus simplemente sonrió ante esto, sin embargo. Y desde su perspectiva, parecía estar bastante divertido con lo que Hyperion acababa de gritar. Y eso fue porque para Beerus, con toda la experiencia que había tenido en sus viejos días sin que ella lo supiera, conocía a un luchador demasiado emocional cuando lo veía. Particularmente aquellos que estaban enojados, y claramente se sintieron menospreciados. Y el titán arriba encajaba con eso a la perfección más de lo que había estado esperando. Ataque sorpresa o no. Lo que significaba que podría hacer que esto fuera aún más fácil de lo previsto, si jugaba sus cartas aquí y ahora. Eres patético, la deidad de cabello púrpura de repente dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Comillas, me estás llamando inferior, pero ni siquiera estás dudando en saltar a tu verdadera forma divina por alguien que dices que está muy por debajo de ti? Ah. ¿A quién diablos crees que estás engañando con esa basura? Comillas que la ascensión del titán se detuvo brevemente al escuchar esto, mientras sus ojos brillantes los miraban. Haciendo un agujero en el cráneo de Beerus. Afirmas que estoy muy por debajo de ti y del resto de esos bufones, pero necesitas tu forma ascendida para probar eso. Seguramente podrías hacerlo con tu estado normal si lo que dijiste es cierto. A menos, por supuesto, que deba llevarte usando tu forma divina verdadera de inmediato como una admisión de que no tienes lo que se necesita como eres ahora. La sonrisa de Beerus se amplió. Comillas, ¿es eso? ¿Tienes miedo de que si no usas eso termine matándote si logras atraparnos? Al igual que le hice a Cronos y a ese imbécil musculoso que se interpuso en mi camino la última vez. Steve instantáneamente se dio cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo Beerus, y porque no había estado listo para huir de inmediato. Oceanic tuvo que hacer todo lo posible para ocultar la sonrisa astuta que se estaba formando, ya que Beerus hizo algo que incluso ella no había considerado intentar. Al entrar en esto, algo que valía la pena intentarlo y, si tenía éxito, sin duda haría que lo que estaban intentando fuera mucho más fácil de lograr. Comillas, ¿miedo? ¿Crees que te tengo miedo? Hyperion se burló con una voz casi distorsionada, mientras su cuerpo continuaba brillando intensamente, ahora en la cúspide de ascender a su forma definitiva. Comillas, no eres más que un pequeño bastardo descarado. Tuviste suerte la última vez. Si te hubiéramos tomado completamente en serio en ese entonces y hubiéramos ascendido antes, tú y tu pequeño grupo de inadaptados nunca habrían logrado salir del monte Otris. Comillas a. Esa fue una concesión que acabo de escuchar. Beerus se burló de vuelta con una expresión exagerada de te tengo mientras inclinaba la cabeza hacia la frente con una mano cubriendo su oreja, aferrándose a su mostrador para poder darle la vuelta. Si hubieras ascendido antes, lo sabía. Su mirada se volvió francamente engreída mientras lo señalaba enfáticamente. No, tú y yo lo sabemos, no. Que necesitas esa verdadera forma divina tuya para venir a por mí. Porque sin ella, eres demasiado débil. De lo contrario, no. Los ojos de Teia se entrecerraron bruscamente al escuchar esas palabras. Ella había oído lo que él había dicho antes en Otris hace un tiempo, pero parecía que Hyperion no había exagerado sobre el descaro que tenía este dios en ciernes. Hyperion, sin embargo, estaba furioso por el insulto. Las palabras de despedida que Beerus le había dicho antes de escapar de Otris se repetían en su cabeza, lo que solo provocó que su ira interna se desbordara. Por el nivel de audacia sin precedentes de la nueva deidad que no había recibido desde los días del reinado de su horrible padre. Sus puños apretados a los costados e irradiando luz pura y celestial en numerosos rayos que sobresalen en múltiples direcciones. Comillas, débil. ¿Te atreves a llamarme débil? Sí. Me atrevo. Porque eres débil. Comillas. Beerus respondió, sabiendo en ese momento que lo tenía.
mientras bajaba la mano y la colocaba en su cadera. Entonces, ¿sabes qué? Adelante, transfórmate si lo deseas. Adelante, prueba que mis palabras son ciertas. Demuéstranos a todos lo inútil que eres al tener que confiar en él para tener la oportunidad de atraparme. Comillas tú. Pedazo de mierda. Los dientes de Hyperion rechinaron cuando su cabello se ensombreció sobre sus ojos. Su aura divina comenzaba a calmarse. ¿Honestamente crees que no puedo derribarte sin eso? No creo. Sé que no puedes. La antigua deidad felina respondió de nuevo, tomando una página del libro de su hermana Hera mientras levantaba la nariz hacia él. Y a pesar de lo lejos que estaban Hyperion, Theia y el carro de ellos, no había duda de cuánto parecía estar mirándolo desde arriba. Puedo verlo escrito en toda tu cara. En el momento en que me viste, siempre tuviste la intención de saltar directamente a tu estado ascendido, porque en el fondo sabes que estás jodido sin él. En ese momento, Hyperion empujó su enorme mano hacia afuera, enviando un gran rayo de luz celestial, casi cegadoramente brillante, hacia Beerus y Styx. En lugar de simplemente teletransportarse fuera del camino, Beerus tiró de la mano de Styx y la obligó a agacharse con él y dejar que el enorme y destructivo rayo pasara por encima de sus cabezas por un pelo. Luego cavó profundamente en el suelo, formando un profundo abismo a medida que se elevaba en la distancia, partiendo una montaña en media milla y milla detrás de ellos antes de que el rayo se disipara por completo. Toda la secuencia tuvo lugar en menos de una billonésima de segundo. Tú, gusano de boca ruidosa, Hyperion ocultó su ira detrás de una mueca de desdén. Su aura divina había vuelto a caer a su estado más regular alrededor de su forma, mientras sus ojos permanecían iluminados como una bengala. Su deseo de transformarse para derrotar al arrogante advenedizo se estaba alejando por el momento. Subestimarme será tu perdición. ¿Quieres que vaya por ti tal como soy? Bien, entonces, juguemos tu pequeño juego. Olvídate de mi verdadera forma divina, puedo aplastarte sin ella, miserable pequeña mierda, exclamó con una voz lo suficientemente fuerte como para resonar en toda el área G. Anzuelo, línea y plomo. Beerus pensó con una sonrisa llena de dientes, controlando la risa que brotó de su garganta, mientras tanto él como Styx se enderezaban. Su otra mano se levantó cuando le dio la vuelta al pájaro, tal como lo había hecho con Cronos hace más de un mes. Comillas, oh, ¿sí? Adelante, inténtalo, imbécil. Justo cuando Hyperion preparaba otro ataque de rayos en su mano, las formas de los dos se alejaron. Sus sentidos mejorados por el dominio detectaron su nueva ubicación casi de inmediato en la distancia, cerca de donde había atravesado la montaña. Theia, toma las riendas y conduce. Hyperion casi ordenó a su esposa, mientras los agarraba y se los arrojaba. Los atrapó con facilidad y miró a su esposo mientras volvía a cerrar ambas manos en puños, envolviéndolos en su luz sobrenatural. Su expresión verdaderamente asesina desde su perspectiva, pero por dentro no estaba mucho mejor después de escuchar y presenciar la insolencia de ese engreído novato hacia ellos. Por eso procedió a seguir implícitamente la orden de su consorte y no discutió de ninguna manera cuando él dijo rotundamente, con los ojos ardiendo más que su hijo Helios sobre ellos, voy a hacerlos pedazos. Mientras tanto, poco después de rematerializarse más abajo de los dos titanes, Styx miró hacia Beerus con una amplia sonrisa propia, ya que inmediatamente comenzaron a correr hacia el este a altas velocidades. Bueno, eso fue algo. Esperaba tener que lidiar con él en su apogeo en este momento, pero lograste incitarlo a que nos persiguiera sin eso. ¿Cómo supiste que eso funcionaría? Beerus dio lo que podría interpretarse como un encogimiento de hombros mientras corrían casi uno al lado del otro. Él tomando una pequeña ventaja frente a ella. Fue más una corazonada al principio, de verdad. Lo pude ver en la forma en que me miró. No había nada más que desprecio y rabia hacia mí. Aquellos que están controlados por sus emociones de esa manera, son mucho más fáciles de controlar, manipular. Sabía esto no solo por haberlo hecho él mismo con sus enemigos en el pasado, ya sea por aburrimiento o por su propia diversión, sino también por experiencia personal. Principalmente de Whis, quien en más de un momento había señalado cómo su propio temperamento nublaba su juicio la mayoría de las veces. Algo que, incluso ahora, no había eludido del todo. Bueno, no puedo discutir con eso. Styx concedió. Aún así, me parece bastante impresionante que alguien tan joven como tú ya esté tan sintonizado con tal cosa. Él, joven. Simplemente la dejaría pensar eso. Para ser justos, no era del todo inexacto, al menos en lo que se refería a su nuevo cuerpo físico. Se agradece el cumplido,
Pero como dije antes, dejen los elogios para después. Los dos giraron rápidamente y saltaron a la izquierda cuando un rayo de luz se elevó y se estrelló contra donde habían estado y derritió un enorme agujero en el suelo. Tenemos asuntos que atender. Ambos miraron hacia atrás y vieron a sus perseguidores justo detrás de ellos. El carro tirado por sus corceles divinos se movía incluso más rápido que ellos, ya que rápidamente los alcanzó. Los dos pudieron distinguir a Hyperion parado en la parte superior del borde trasero del carro mientras Theia se dirigía hacia adelante. Su aura resplandecía con dos puños extendidos a cada lado de él, recubriendo y brillando intensamente dentro de lo que parecían ser esferas hechas de su luz celestial. Comillas, ¿y a dónde crees que estás huyendo después de toda esa gran charla? Engreído de mierda, exclamó con un ceño feroz, antes de empujar su puño y enviar otro rayo de luz de alta velocidad directamente hacia ellos. Uno del que ambos se vieron obligados a saltar lejos de nuevo. Excepto que en lugar de caer donde habían estado, al igual que en el castillo, el haz de luz se curvó y se dirigió directamente a la dirección que habían esquivado. HMPH. Esto otra vez Beerus casi se burló, mientras él y Styx evitaban el haz de luz nuevamente saltando hacia un lado y saliendo disparados en una carrera rápida aún más hacia el este. El primero confiando en sus acciones lo suficiente como para no teletransportarse con él. Una vez más, el rayo se curvó y lo siguió a velocidades inimaginables. Beerus sabía que podía cancelarlo como lo había hecho la última vez, pero eso requeriría más esfuerzo del necesario y definitivamente dejaría a ambos abiertos. Algo en lo que se demostró que tenía razón al pensar, ya que tanto él como Styx captaron un segundo rayo enviado desde el otro puño de Hyperion. Uno que voló pasó por donde se dirigían debido a lo cerca que estaban sus perseguidores titán por encima de ellos, antes de dar la vuelta en un instante y apuntar directamente hacia ellos desde donde corrían a un ritmo vertiginoso, dejándolos en lo que parecía ser un ataque de pinza desde atrás y adelante por los dos enormes rayos de luz celestial que ahora estaban a solo unos pies de chocar con ellos. Fue entonces cuando Beerus asintió brevemente y sin palabras a Styx. Ella hizo un breve movimiento de comprensión en esa pequeña fracción de segundo, antes de que la luz aparentemente abarcara sus formas. Toda el área se cubrió con una luz increíblemente brillante cuando los dos rayos chocaron, uno que se podía ver a miles de millas en todas las direcciones antes de que los dos se cancelaran entre sí. Theia no se molestó en preguntarle a su hermano esposo si había aterrizado o no, ya que sus ojos llameantes brillaron un poco más. Un indicio de frustración evidente en sus rasgos enojados dejaba claro que no había aterrizado, si el hecho de que sus cuerpos no estuvieran allí donde los rayos habían golpeado era una indicación. De hecho, no lo habían hecho. Beerus y Styx reaparecieron a una distancia aún mayor que antes, e inmediatamente volvieron a correr, ya que todavía estaban más que dentro del alcance de Hyperion. Entonces, ¿qué tan lejos deberíamos llevarlo a él y a esa estúpida antes de eludirlos?, preguntó, no enervado en lo más mínimo por los esfuerzos de Hyperion. Mientras no se usara un estado ascendido, sabía sin lugar a dudas que podía manejarlo a él. Y a esa mujer con la que estaba persiguiéndolos. Styx apenas contuvo el resoplido de humor por la forma en que se refirió a la titanes. Aunque no es que ella estuviera a punto de corregirlo. Bueno, yo diría que es bastante simple. Lanzarán la barrera lo suficientemente pronto, estoy seguro. Les haremos creer que está funcionando todo el tiempo que podamos, esquivando físicamente todo lo que ellos, o más bien Hyperion, nos lanza. Te avisaré cuando hayamos llegado lo suficientemente lejos y, a partir de ahí, nos desmaterializaremos delante de sus narices. Suena bien, G. Realmente deseaba poder ver las miradas en sus rostros cuando eso sucediera. Dado lo enojado que estaba ese bufón de arriba, no dudó que su expresión después de eso sería francamente cómica. Sería una buena risa. Estaba seguro. Sí. Te tengo. Te dejaré nuestro último acto de desaparición cuando eso suceda, ya que no tengo idea de cómo llegar a este lugar del Tártaro sin ti. El instinto los pateó una fracción de segundo después, y ambos se lanzaron hacia un lado una vez más cuando otro rayo de luz pasó a toda velocidad. Luego se vieron obligados a desviarse de izquierda a derecha mientras un rayo tras otro caía sobre ellos, absurdamente brillantes hasta un grado detestable en opinión de Beerus, ya que la tierra alrededor de sus formas veloces estaba perforada más allá del reconocimiento. Comillas, regresen aquí, pequeñas ratas. No los dejaré escapar, oyeron rugir a Hyperion e inmediatamente se teletransportaron de nuevo, aterrizando una vez más mucho más al este y avanzando a toda velocidad. El carro pasó
ardiendo por encima de sus cabezas en un instante, y el titán enojado ya estaba lanzando una lluvia de rayos de luz sobre ellos, literalmente bombeándolos a través de sus puños. Todos los cuales los dos se balancearon y zigzaguearon, evitando algunos por poco, sin duda, mientras perforaban agujeros a su alrededor. Desaparecieron de nuevo y reaparecieron mucho más arriba y, como era de esperar, la pareja de titanes y su carro tirado por numerosos sementales dotados de magia volaban justo sobre sus cabezas en un instante. Una lluvia de rayos de luz volvió a caer sobre ellos, y no pasó mucho tiempo antes de que se teletransportaran nuevamente después de esquivar su parte justa. Esta vez, sin embargo, parecía que Hyperion finalmente ya había tenido suficiente de que hicieran eso. Comillas Teia. Gritó enojado sin siquiera mirar a su esposa, mientras cubrían la distancia que Beerus y Styx habían recorrido nuevamente. El titán básicamente anunciando a la pareja fugitiva lo que estaba a punto de suceder. Comillas cortemos de raíz esa molesta desmaterialización de ellos. No podrán evadirme por mucho más tiempo si levantamos la barrera comillas en eso ella asintió en reconocimiento, y casi al instante. Sus ojos brillaron con un brillo similar cuando ambos liberaron una ola. A diferencia del monte Otris, Beerus en realidad sintió que se acercaba a la barrera, ya que estaba ocurriendo en tiempo real en lugar de que ya se estuviera levantando. Aunque no podía verlo físicamente, sabía que estaba allí y se había manifestado en un radio bastante amplio a su alrededor. Y tampoco estaba estacionario. Podía decir que se estaba moviendo con la pareja de titanes arriba, ya que los atrapó dentro de sus fronteras invisibles. O eso pensaron los dos que los perseguían desde arriba. Eso es todo, Styx comentó, inclinándose hacia su oído mientras corrían para que solo él pudiera oírla. Todo va según lo planeado. Mejor incluso. Sigue esquivando hasta que yo dé la señal, de acuerdo estoy en tus manos. Respondió el novato de cabello púrpura, mientras ambos giraban rápidamente hacia la izquierda para evitar otro ataque de rayos que destruyó el suelo. Comillas no hay a dónde ir ahora, pequeñas mierdas. Sigan huyendo todo lo que quieran, pero no podrán evitar mis ataques para siempre. Hyperion se burló. Su ira bajó a un nivel más controlable, cuando se vio a sí mismo un paso más cerca de eliminar al arrogante novato de Cronos. Luego, sus brazos se doblaron a los costados y se inclinaron hacia atrás, la luz celestial brillaba intensamente en sus puños, casi iluminando a Beerus y Styx a pesar de que era de día. Un testimonio de cuán luminosa era la luz dada por el dominio del titán incluso en su estado base. Fue casi la única advertencia que recibieron, antes de que Hyperion comenzara a lanzar ambos puños uno tras otro en rápida sucesión. Sus brazos se convirtieron en un borrón de movimiento cuando envió una feroz lluvia de proyectiles de luz sobre ellos con fuego rápido. Como todos los rayos anteriores, prácticamente se derritieron a través del suelo tan pronto como lo tocaron, crearon agujeros profundos y anchos en la tierra mientras llenaba el área con ellos. Beerus y Styx evadieron a la mayoría de ellos mientras pasaban corriendo. Algunos de los cuales, incluso para Beerus, estuvieron peligrosamente cerca de aterrizar. Cada docena más o menos que esquivaban, uno o dos se acercaban a apenas un centímetro de cualquiera de las deidades, donde podían sentir genuinamente las explosiones rozando su piel, haciendo que crepitara o quemara por el calor generado. Todo. Mientras volaban por sus caras o penetraban la tierra cerca de sus pies, obligándolos a saltar sobre el enorme agujero que se crearía a partir de él. Cientos y cientos más fueron disparados desde el titán de la luz celestial, mientras corrían a través de lo que alguna vez fueron tierras exuberantes y bosques ocasionales. Nada se salvó de la embestida del titán encima de ellos. Tanto Beerus como Styx vieron numerosos animales que se vaporizaban en el acto, sin estar ni remotamente lo suficientemente rápidos como para reaccionar a las velocidades de las explosiones de Hyperion. El dios de cabello púrpura no pudo evitar notar que su compañero se estremecía cada vez que se lanzaban rápidamente a través de un área del bosque en particular que quedó absolutamente devastada por las explosiones de luz del hermano de Cronos. Sabía que ella no había sido golpeada, así que a pesar de la situación, se preguntó por qué estaba poniendo esa cara por eso. Mientras se forzaban a atravesar una explosión tras otra golpeando el suelo a su alrededor, tomó la sabia decisión de dejar esa pregunta para más tarde, si es que todavía le importaba preguntar en ese punto. Comillas TCH. Ya tuve suficiente de esto. Hyperion exclamó con frustración después de un rato desde arriba al ver que sus ataques actuales no eran efectivos para ellos. Su rápida lluvia de luz cesó ni un momento después cuando tomó aire.
Luego, su aura se volvió más densa alrededor de su forma apenas vestida cuando llevó sus puños cerrados cubiertos de luz celestial sobre su cabeza, abriéndolos y luego juntándolos. Sus elegantes músculos se hincharon y apretaron alrededor de sus brazos, cuando las dos esferas de luz se combinaron en una mucho más grande sobre su cabeza. Su postura casi se parecía a la de un lanzador de béisbol que se prepara para lanzar, mientras su sonrisa despectiva se hacía más amplia. Como si estuviera a punto de envolver todo esto de una sola vez. Comillas, ¿crees que estás esquivando hábilmente? ¿Todos esos? Intenta evadirlos entonces, sin más preámbulos, bajó los brazos y la gran esfera que envolvía ambas manos se lanzó repentinamente hacia adelante, volando más allá de su carro y sus corceles, así como de Beerus y Styx en la distancia en lo alto del cielo. Por un breve instante, el antiguo dios del universo 7 quedó desconcertado por esto, pero tan pronto como el orbe masivo estuvo lo suficientemente lejos de sus formas que huían, se detuvo en seco. Y cuando lo hizo, los instintos perfeccionados de Beerus se encendieron para advertirle de la amenaza inminente. Y tampoco era difícil decir que Styx estaba en una longitud de onda similar. Tan solo una fracción de segundo después, de repente docenas, no, cientos, de rayos brotaron de todo el orbe, azotando y dando vueltas mientras se extendían en todas direcciones como misiles. Y cuando los dos corrieron hacia adelante, se hizo muy evidente por qué, ya que comenzaron a concentrarse en ellos como algunos de sus ataques anteriores. Sin embargo, a diferencia de la última vez, se cubrieron rápidamente desde literalmente todos los ángulos. No importaba hacia dónde miraran, estaba claro que no había ninguna abertura para esquivar a través de la cúpula de rayos de luz que los encajonaba incluso si quisieran. No importa a dónde se mudaran desde aquí, estaban garantizados para ser atrapados y bombardeados por ellos si no hacían algo pronto, ya que todos convergieron sobre ellos con la intención de destruirlos. Comillas, no más lugares para correr ahora. Beerus Hyperion retumbó cuando el carro se detuvo, usando el nombre de la antigua deidad felina por primera vez al alcance del oído de dicho dios con nada más que burla, mientras los observaba converger desde arriba de la cúpula creada. Un cierto nivel de júbilo en su voz cuando vio que se acercaba el final de su pequeña persecución. Sabía que no los mataría, ya que eso era imposible para los de su especie, pero definitivamente los detendría en seco y, con suerte, les volaría algunas extremidades. No permitiría que ninguno de los dos, especialmente Beerus, se recuperara. Seguiría golpeándolos después de esto hasta que estuviera satisfecho, y luego, como estaba planeado, llevaría a Beerus de regreso a Cronos para que se ocupara de él definitivamente, y luego encontraría a los otros con los que había escapado más tarde, tal vez. Comillas, ¿quién es el que está matando? ¿A quién ahora, idiota arrogante? Aunque Hyperion estaba seguro de que los tenía, Theia comenzó a tener una sensación de inquietud cuando los rayos se cerraron sobre los dos. Podía sentir que algo estaba mal en ese momento. Que algo no se sentía bien, pero ella no sabía qué. Todo lo que podía hacer era observar a los dos mientras los rayos se acercaban a sus formas corriendo, ahora a solo unos pies de distancia de la colisión en todos los ángulos. Fue en el último segundo posible antes del impacto, que Styx fijó su mirada en Beerus, mostrando sus ojos brillantes y su expresión concentrada. Su forma, al igual que la de él, comenzó a brillar por un brevísimo instante, dejando que Beerus supiera sin palabras lo que se avecinaba. Este último simplemente le devolvió la sonrisa, antes de cambiar su atención a sus perseguidores, justo cuando todos los rayos de luz estaban a menos de un pie de distancia de ellos. Luego, a la vista de la mirada fundida de Hyperion, Beerus le dio el mismo regalo de despedida que le había dado a Cronos después de escapar del monte Otris. Le dio la vuelta al pájaro. Auge. Los ojos de Theia se abrieron cuando los rayos de luz celestial golpearon el mismo lugar a la vez, creando una onda de choque masiva que se extendió por toda el área y se alejó mucho mientras chocaban entre sí. El espectáculo de luces resultante, siendo tan cegadoramente brillante, que si ella no hubiera sido quien era, definitivamente la habría obligado a cerrarlos para evitar que perdiera la vista, aunque fuera temporalmente. Hyperion también pareció darse cuenta. Rápidamente, ya que la luz pronto se extinguió para revelar un cráter gigantesco, de varios cientos de metros de ancho y extremadamente profundo. Uno vacío, con sus objetivos desaparecidos por completo. No voló en pedazos por sus ataques, sino que se fue. Desaparecido. Esta vez no quedó rastro de sus presencias al que pudiera fijarse. Su cabeza ahora completamente curada del golpe que había
Recibido de antemano, la ira del titán macho se mezcló rápidamente con la estupefacción de la situación. ¿Comillas qué? Acabaron de desmaterialización, su hermana esposa lo confirmó. Una mirada de sorpresa en su rostro también. Simplemente, lo usaron, la pregunta de cómo entró en la mente de ambos. Y no sería por un tiempo, mientras ambos miraban atónitos dentro del carro, que ambos inevitablemente se darían cuenta de que alguien había cerrado su barrera, así como quien era más probable que lo hubiera hecho. Y fue entonces cuando se llegaría a una conclusión. Uno que realmente haría hervir la sangre divina de Hyperion. Acababan de ser engañados. Mientras tanto. Bueno, eso salió bien. Beerus comentó con una mirada divertida hacia él. El dúo ahora está fuera del alcance de Hyperion, al menos en su estado base, y bastante claro. En efecto, Styx estuvo de acuerdo. Entré en esto esperando que fuera mucho más difícil de lo que era, pero tus burlas hicieron que eso fuera casi un asunto trivial para atender. Diría que hemos ganado una buena cantidad de tiempo con esa estratagema. Su expresión se volvió un poco amarga. Es un poco vergonzoso que tuviéramos que hacer pasar a los bosques por eso en particular, pero no creo que eso realmente pudiera haberse evitado. Oh, ya que mencionaste eso, ¿te importaría decirme por qué parecías tan desanimado? Por eso no pudo evitar preguntar con curiosidad. Styx solo suspiró mientras negaba con la cabeza. Supongo que con todo lo que está pasando, no te contaron los detalles más finos del mundo. La razón por la que me desanimé es porque sin duda había muchas dríadas en esos bosques, que probablemente perdieron la vida o fueron gravemente heridos por el asalto de Hyperion. Antes de que Beerus pudiera pensar en preguntar qué era una dríada, Styx elaboró rápidamente. Y antes de que preguntes, las dríadas son las ninfas que viven en los árboles. Y a diferencia de mí y de otros como tú o yo, son capaces de morir. Ya que su existencia está ligada al lugar donde nacieron. Las destruyes y las destruyes. Comillas a. Bueno, eso respondió a eso entonces. No tuvo que preguntar qué era una ninfa, ya que las había conocido hace mucho tiempo atrás en su dimensión anterior en unos pocos planetas selectos. Espíritus de la naturaleza, si recordaba lo que Whis le había mencionado. Los seres que proporcionaban la parte de la naturaleza a la que estaban atados permanecían intactos, no podían ser asesinados por medios normales. Parecía que residían aquí también y bajo el mismo principio. Así que eso fue todo. En el pasado, Beerus simplemente se habría encogido de hombros y no lo habría pensado dos veces. Aunque ahora, bueno, todavía no le importaba mucho si estaba siendo honesto. Después de todo, había sido un dios destructor durante un eón antes de su renacimiento. Se sentía muy leve punzada de culpa por ello, pero eso fue todo. De nuevo, se había vuelto más suave desde sus viejos días de su universo anterior, seguro, pero no era lo suficientemente malo como para reunir sentimientos serios de tristeza o arrepentimiento por aquellos que ni siquiera conocía. Ese era un puente demasiado lejano para alguien como él en este momento y era poco probable que cambiara. Si fuera Hestia o cualquiera de sus otros hermanos en esa situación, le importaría una mierda, pero algunas ninfas al azar que nunca hubiera conocido, probablemente. No, en absoluto. Y al final del día, ese escenario había sido un poco inevitable, por lo que de todos modos no tenía sentido preocuparse por eso. Al menos en su mente. Su nueva hermana gemela definitivamente habría pensado lo contrario. Independientemente, lo hecho está. Afirmó Oceanid, dejando de lado sus sentimientos al respecto mientras se enfocaba de nuevo en el tema más importante. Puedes soltar mi mano ahora, si quieres. Ahora que ya no nos persiguen, podemos darnos el lujo de mantenernos cerca ya que ahora nos dirigiremos al inframundo. A partir de ahí, Beerus obedeció y soltó su mano cuando se dio cuenta de que estaban justo afuera de la entrada de una cueva. Uno del que Beerus podía ver un río fluyendo. Esta es una entrada al inframundo, sí. Uno de muchos. Este en particular, sin embargo, es en el que residí principalmente. El Oceanid reveló, mientras se dirigían al interior. El río con el que estoy asociado, que también lleva mi nombre, ves, corre más por aquí. Mi río también actúa como el puente entre este plano y el inframundo, donde se encuentra el resto, esencialmente convirtiéndome en una especie de portero entre los dos. Fascinante. Beerus asintió, algo intrigado por esto mientras avanzaban hacia el interior por un pequeño sendero junto al río que fluía. Comillas, eso significa que podrías bloquear a alguien. Para que no llegue al inframundo si quisiera, podría hacer mucho más que simplemente bloquear su camino.
Styx declaró fríamente, sin una pizca de arrogancia. Por ejemplo, si uno de nuestros enemigos cayera en mi río y se sumergiera bajo mis aguas e incluso por un momento, podría imponer mi voluntad sobre ellos y dejarlos completamente impotentes durante bastante tiempo después del hecho. Comillas, tú podrías, Bills parpadeo. Comillas, incluso contra Cronos o uno de su alegre banda de imbéciles, sí. Ninguno de ellos estaría a salvo de mi poder si lo estuvieran. Incluso si estuvieran en sus verdaderas formas divinas, si estuvieran sumergidos dentro de mi río, aún podría dejarlos sin poder, incluso si con mucho más esfuerzo. Efectivamente estarían dentro de mi dominio, después de todo. Literalmente, Styx luego hizo un gesto hacia el río mismo mientras caminaban y esbozaron una sonrisa. Si no me crees, siéntete libre de intervenir si dudas de mis palabras. Puedo darte una demostración personal para probarlo, si es necesario. La forma en que lo dijo con tanta confianza y certeza dejó en claro a Verus bastante rápido que esto no era un mero alarde. Le gustaría pensar que había estado alrededor de la cuadra el tiempo suficiente para ser capaz de saber cuando alguien estaba diciendo una verdad dura o vomitando basura. Y en este momento, estaba teniendo la innegable sensación de que ella simplemente le estaba diciendo cómo era. Finalmente terminó negando con la cabeza. Confío en tu palabra. Puedo decir que no eres del tipo que miente o exagera sobre sus habilidades. Lo tomaré como un cumplido, ella. Sonrió con seriedad, antes de que su rostro volviera a tomar un semblante mucho más serio. No hay ser salvo unos pocos selectos, pequeños en este momento, que no se verían afectados por el control de mi río, y ya conoces bien a uno de ellos. Gea. Por supuesto, ella lo sería. De todos modos, creo que ya estamos lo suficientemente lejos. Ya es hora de que hagamos auto-stop. Espera, su paseo. ¿Qué? Hizo antes de que Verus pudiera siquiera terminar ese pensamiento, el espacio mismo pareció deformarse delante de ellos alrededor del río. Entonces, justo ante los ojos de la deidad en ciernes, un pequeño bote de madera apareció constantemente, flotando a través de la disformidad especial como si fuera un hecho común. Había un ser parado en la parte trasera cuando salió por completo, remando río abajo hacia ellos. Era un hombre, con una piel tan blanca como un fantasma que, en comparación, haría que Hades pareciera bronceado. Sus brazos, y de hecho el resto de su cuerpo, se veían desaliñados, con túnicas oscuras sobre ellos. Su cabello era negro azabache, pero estaba despeinado y se veía grasiento cuando le caía sobre los hombros. Su rostro se veía terriblemente desnutrido, casi como un esqueleto con lo hundidos que estaban sus pómulos. Una niebla oscura parecía filtrarse de sus labios ligeramente entreabiertos cuando detuvo el bote frente a ellos. Dos cuencas huecas de tono negro donde los ojos deberían haber estado mirando por encima de ellos. Y cuando Verus se encontró con su mirada, por así decirlo, fue casi el equivalente de mirar directamente al profundo abismo sin fondo, y que te devolviera la mirada. Este es Caronte, Verus. Ella los presentó. Él ha sido el barquero del inframundo durante el tiempo que he estado aquí. Él será el que nos llevará al Tártaro. Yo mismo lo habría hecho, pero desafortunadamente el Tártaro no es un lugar que ni siquiera yo pueda simplemente materializarnos libremente. Ahí es donde él entra. Si bien Verus podía aceptar su razonamiento de que la teletransportación era un fiasco, dado que ella sabría más sobre estas cosas que él, se encontró confundido por un detalle. Comillas, pero ¿cómo supo que estaba aquí?, preguntó mientras levantaba una ceja al barquero de aspecto decrépito. No se desanimó mucho por su apariencia, dado que había visto cosas peores antes. Le pedí ayuda para que viniera aquí y nos ayudara cuando llegáramos, y accedió a hacerlo. El barquero de aspecto espantoso inclinó la cabeza en silencio ante esto, mientras Styx lo miraba con una mirada ligeramente divertida. Y en caso de que necesites preguntar, este río y yo somos esencialmente lo mismo, ya que es mi dominio en caso de que lo hayas olvidado. Esto significa que cualquier cosa o persona que esté sobre o dentro de mis aguas, puedo comunicarme con ellos usando mi mente si así lo decido. Eso incluye a Caronte aquí. El barquero una vez más inclinó la cabeza en reconocimiento de esto, afirmando que ella dijo la verdad. Telepatía. El futuro dios de la destrucción pensó al darse cuenta, mientras la comprensión aparecía en su rostro. Bueno, está bien entonces. Supongo que eso resuelve eso. Luego volvió su atención al recién llegado con los ojos entrecerrados. Sin embargo, será mejor que no nos joda. Yo, no lo haré, Charon gruñó en respuesta.
Su voz profunda y distorsionada hasta el punto de sentir que cada sílaba pronunciada venía con una reverberación inquietante y misteriosa adjunta. Beerus, que aún no estaba nervioso en lo más mínimo, asintió ante su breve respuesta, sin sentir ninguna mentira en ella. Como tal, viendo que Styx también parecía confiar en él, no le tomó mucho más encogerse de hombros y dirigirse al bote con el Oceanid. Era mejor no perder más tiempo holgazaneando si podía evitarlo. Después de todo, todavía tenía algunas personas a las que sacar del cautiverio. Charon no dijo una palabra más cuando ambos subieron a su bote, que se inclinó ligeramente por su peso adicional. Pero por lo demás permaneció erguido sobre las profundidades del río cuando se sentaron uno frente al otro frente a él. Una vez que el barquero estuvo seguro de que ambos estaban completamente a bordo, rápidamente maniobró el bote y comenzó a remar de regreso por donde había venido. Beerus sintió que el aire y el espacio cambiaban a su alrededor mientras pasaban por la disformidad especial de la que había venido. El dios en ciernes echó un vistazo a su alrededor mientras pasaban al otro lado. Aunque no parecía haber ninguna fuente de luz iluminando el lugar, de alguna manera era lo suficientemente brillante como para que él pudiera ver todo a su alrededor con bastante facilidad. Sin embargo, es cierto que no había mucho que mirar. Al menos no donde estaban. El paisaje más allá de las aguas del río Styx era mayormente desolado y lúgubre. El suelo, hasta donde se podía ver, tenía un tinte grisáceo, con solo ocasionales, lo que parecía ser un blanco pastoso, pero todavía bastante atractivas ninfas, deambulando por el área. Aunque su viaje, al menos a Beerus, parecía no tener rumbo. Como si se dirigieran en direcciones aleatorias sin ningún destino establecido en mente. Podría haberse dignado a preguntarle a su compañero, o incluso al barquero, porque las cosas se sentían tan sombrías aquí abajo, si realmente le hubiera importado. Sin embargo, estaba aquí para sacar a esos lo que sea y cíclopes de este lugar del Tártaro. Entonces, simplemente apartó la cabeza del monótono paisaje y se hundió en su asiento. El aire algo frío lo lamió cuando le dijo a Styx que le avisara cuando llegaran al Tártaro, mientras cerraba los ojos y descansaba por el momento. El viaje fue mayormente tranquilo desde allí, con solo los sonidos de Caronte remando y el susurro del agua pasando debajo de ellos llegando a los oídos de Beerus y Styx. Sin embargo, fue en el momento en que Beerus comenzó a sentir una intensa cantidad de calor a su alrededor un poco más tarde, cuando de repente volvió a estar alerta. Sus ojos se abrieron de golpe por el cambio de temperatura repentino y muy pronunciado cuando comenzó a sentirse como si estuvieran en un horno. No, eso era restarle importancia. La única vez que había sentido un calor como este antes fue esa vez que Champa le había dado un golpe de suerte en su juventud y lo envió a estrellarse contra un sol. El tipo de calor que habría incinerado a la mayoría de los mortales de su universo anterior si hubieran estado expuestos a él incluso por una fracción de segundo. Hacía ese calor abrasador en este momento, de repente. Comíllase. ¿Qué diablos? Cuando Beerus miró instintivamente hacia el bote para ver por qué, rápidamente entendió por qué. Ya no navegaban por un río de agua. Para su genuina sorpresa, ahora estaban remando a través de un río de fuego literalmente abrasador que descendía en pendiente. Las llamas de color naranja brillante fluían casi como lava mientras ocasionalmente lamían el aire, como pequeñas olas de un cuerpo de agua. Vapor visible saliendo de casi todas partes, casi creando una densa niebla a su alrededor, mientras Caronte procedió a remar a través de ella sin preocuparse por nada. El bote de madera y el remo no se vieron afectados por las llamas, sin duda debido a la mejora mágica. Este es el río Plegeton. Styx habló, viendo la sorpresa en sus rasgos de su ubicación actual, y logró ocultar su alegría ante su expresión un tanto estupefacta mientras elaboraba más. Es el río de fuego que conduce al Tártaro. Menudo espectáculo, ¿no? Sí. Ciertamente lo es, la deidad de cabello púrpura no pudo hacer nada más que reconocer el hecho, mientras miraba hacia el río de llamas que fluía y que extrañamente actuaba de manera similar a como lo haría cualquier corriente normal de agua. Esto era ciertamente algo con lo que no se había encontrado antes. No es algo que en realidad pudiera molestarlo aparentemente, pero aún así era bastante, bueno, una escena única para contemplar. Eso era seguro. Puedes darte un chapuzón si quieres. Styx se ofreció como lo había hecho con su propio río, pero esta vez mucho más en broma. Siempre y cuando no te importe que las llamas quemen tu túnica y te dejen desnudo, por supuesto. Creo que paso. Beerus lo derribó de inmediato mientras miraba a su compañero, quien dio un pequeño suspiro. Es una pena.
No creo que me hubiera importado verte así. Ella bromeó con una pequeña, pero descarada sonrisa. Habría sido una gran vista, tienes que admitirlo. Gimiendo levemente, Beerus puso los ojos en blanco ante su obvia broma. Sin embargo, no estaba tan molesto por eso como algunas de las tonterías que Gea había dicho, ya que era bastante manso. Oh, sí, yo nadando desnudo a través de un río de fuego. ¡Qué vista! Sus palabras estaban llenas de sarcasmo antes de que prácticamente hablara inexpresivamente con la titanés de segunda generación con una mirada poco divertida. Estás empezando a sonar como Gea cuando ella realmente quiere molestarme. El Oceanid mayor dejó escapar una risa genuina ante su respuesta. Solo trato de aligerar un poco el estado de ánimo, eso es todo. Gea me dijo que eres bastante receptivo a este tipo de bromas, así que pensé en darle un giro y agregar un poco más de ligereza a nuestro viaje. Por supuesto que lo hizo. Incluso cuando él iba a buscar a sus hijos encarcelados, ella solo tenía que encontrar la manera de que se burlaran de él por cualquier motivo. Sin embargo, esta vez no tuvo nada que ver con Hera. Eso realmente le habría provocado un fuerte gemido, y definitivamente no del tipo bueno. Confía en mí, soporté suficiente de esta mierda burlona de ella en la isla. No le hagas caso, a ella le encanta irritarme de vez en cuando por cualquier razón. Me parece bien, ella estuvo de acuerdo, capaz de ver la verdad en sus palabras. En cualquier caso, deberíamos llegar al Tártaro relativamente pronto. Después de todo, Charon puede hacer un trabajo rápido. Caronte gruñó en reconocimiento del cumplido, aunque era difícil saber si estaba realmente complacido o no. Independientemente, su viaje hacia el Tártaro continuó sin cesar, con el pequeño bote moviéndose a un ritmo sólido con los rápidos del río. Ciertamente, mucho más rápido de lo que uno esperaría que un barco tan pequeño pudiera moverse. Habían sido algo lentos al principio al entrar en este reino, pero ahora se movían a velocidades increíblemente rápidas a través del río Plegeton. Después de un minuto más o menos, Caronte intervino de repente. Estamos cerca, prepárate, listo, comillas listo para que Beerus parpadeó, notando la extraña urgencia en su voz distorsionada. Para la zambullida. Styx respondió por él. Justo adelante está el verdadero tramo del río. Antes de que lleguemos al Tártaro, y es una caída bastante empinada desde aquí. Comillas que tan empinado muy, pronunció Charon en su lugar. Sin embargo, la sola palabra fue pronunciada con tanto énfasis que hizo que Beerus no quisiera hacer más preguntas. El tono por sí solo lo decía todo, cuando un resplandor oscuro se apoderó de su forma y la del barco. Prepárate, eso fue lo último que se dijo. Antes de que sucediera. La pendiente descendente en la que habían estado anteriormente, en un instante, se inclinó aún más hasta el punto en que estaba a un pequeño paso de convertirse en una cascada de fuego. El viento cálido casi se estrelló contra la cara de Beerus, azotando su cabello hacia atrás y Styx hacia adelante con su capa mientras el bote descendía a velocidades alucinantes. Fuego y azufre se lanzaron por todas partes a su paso, mientras sus formas y el bote se desvanecían como una bala, solo que inimaginablemente más rápido. Tanto Beerus como Styx se aferraron al bote, y el primero tuvo que entrecerrar los ojos para mantener los ojos abiertos con todo el aire del inframundo, una mezcla de vapor denso y niebla de todas las cosas en este punto brotando en su rostro. Un esfuerzo bastante inútil, ya que se había vuelto tan espeso a medida que se zambullían, que incluso él ya no podía ver nada frente a él más que a los dos que habitaban el bote con él, y apenas. El rostro de Styx apenas era visible para él ahora, mientras que Charon prácticamente se había convertido en poco más que una vaga silueta mientras caían con el río de fuego. Bien podría haber sido ciego. Se sentía como si estuvieran cayendo para siempre, como si nunca fuera a terminar. Simplemente seguirían navegando hacia abajo a velocidades bastardas durante toda la eternidad. Esa fue la sensación inicial que tuvo Beerus, considerando que se estaban moviendo casi tan rápido como podía en su mejor momento, pero parecía no haber un final a la vista. Así de lejos aparentemente estaba este lugar. Eventualmente, sin embargo, después de unos 30 minutos en tiempo real, el bote finalmente se estrelló contra lo que Beerus supuso que era el fondo. El extraño impulso que había tenido hasta ese momento fue absorbido casi instantáneamente por el impacto. Beerus lo sintió casi de inmediato, incluso antes de que comenzara a mirar alrededor. La atmósfera misma aquí era muy diferente incluso a la del inframundo. Dejando a un lado el intenso calor, se encontró retractándose de lo que dijo antes sobre el inframundo.
Cuando sus ojos quedaron al descubierto en el infierno absoluto donde se encontraban actualmente, el inframundo de arriba parecía un paraíso por comparación. El río de fuego que los había traído aquí se extendía y parecía ir interminablemente en múltiples direcciones sin un final a la vista y ensancharse cuanto más profundo miraba. La tierra real que podía ver estaba completamente desierta de toda vida, y de alguna manera con un tinte más grisáceo que la tierra de arriba. Hablando de lo anterior, una mirada rápida hacia arriba no reveló nada más que pura oscuridad tan envolvente que en realidad era una maravilla que este lugar estuviera iluminado un poco. Todo con un aire extremo de tristeza y fatalidad que se extendía por toda el área. Un lazo se encendió dentro de él mientras más miraba alrededor del área desolada y cargada de fuego, y sin que él pudiera explicar con precisión por qué, tuvo la sensación de que este era el tipo de lugar en el que nunca querías terminar. Como si lo hicieras, bien podrías estar condenado. Sus ojos ámbar se abrieron de repente. No tenía idea de cómo le tomó tanto tiempo sentirlo, pero podía sentir una presencia abrumadoramente fuerte en algún lugar profundo de las entrañas de este lugar. Era difícil medir exactamente qué tan fuerte era, quienquiera que fuera, pero su poder definitivamente estaba mucho menos oculto que el de Gea. No sabía cómo se compararía con él en su mejor momento en su vida anterior como Dios, pero podía decir con certeza que este ser tenía un poder inmenso. En términos de poder puro, ¿quién diablos estaba allí abajo? Estaba por encima de la mayoría de los dioses que había conocido en ese entonces. No podía decir cuánto, pero por lo que podía sentir actualmente, este ser era definitivamente superior a ellos, lo que fue una gran sorpresa. Bienvenido, Tartarus, gimió. Caronte, la niebla y el vapor se habían despejado en su mayoría ahora que estaban aquí. Esto es suficiente de tu parte. Gracias por tu ayuda, Caronte, pero podemos manejar el resto desde aquí. Styx dijo amablemente, dando un pequeño asentimiento de respeto y aprecio por el paseo del barquero mientras se ponía de pie. Puedes regresar al inframundo arriba ahora. Después de todo, sé cuánto no te gusta estar aquí abajo. Feliz de estar al servicio. El barquero pálido y sin ojos también inclinó la cabeza respetuosamente. Sin embargo, dado que casi no mostraba ninguna emoción en su rostro, era un poco difícil saber si lo decía en serio. En este punto, Beerus también se había puesto de pie, dando una pequeña inclinación de cabeza al barquero también por su ayuda, antes de que él y Styx saltaran del bote y se dirigieran a la parte de tierra más cercana. Tan pronto como sus pies tocaron tierra, miró hacia donde estaba el bote, solo para encontrar que Caronte ya se había ido. No lo asustó ni nada, pero le hizo saber que teletransportarse fuera de este lugar, a diferencia de entrar, parecía posible por cualquier razón. Un buen detalle para saber, aunque sintió curiosidad. Por saber por qué ese era el caso. Está bien. Ahora solo es cuestión de encontrar en qué parte de aquí están retenidos exactamente los Hecatonkeimer y los Ciclopes y sacarlos antes de salir de aquí. Styx básicamente dijo lo obvio, y Beerus empujó su curiosidad sobre el detalle de la teletransportación a un lado, junto con la presencia de ese ser absurdamente poderoso por ahora, ya que no parecía interesado en moverse. Todo para poder concentrarse en el asunto más urgente que tenía entre manos. Supongo que tengo que darme cuenta de ellos entonces, ahora que estamos aquí. Pensó para sí mismo, ya que rápidamente comenzó a hacer precisamente eso, sus sentidos escanearon tanto como pudo de este lugar. No le tomó mucho tiempo sentir varias otras presencias justo delante de donde estaban. Por lo que parecían unos buenos cientos de millas. Casi todos estaban débiles, excepto uno, y Beerus se encontró volviéndose hacia Styx, mientras ella parecía terminar de escanear el lugar como él. Una simple pregunta en su mente. ¿Puedo preguntar cuántos de estos hijos de Gea estarían encarcelados aquí abajo? Exactamente alrededor de 6 en total, si no recuerdo mal. Styx le dijo sin dudarlo. 3 cíclopes y 3 hecatónquiros. Voy a suponer que notaste que había 7 por aquí también, sí. Supongo que eso significaba que Gea estaba en lo cierto acerca de que probablemente era alguien que los vigilaba en su prisión. Parece que también tendré que lidiar con quien sea. No se sienten tan duros de todos modos, así que esto no debería ser difícil. Últimas palabras. Famosas. Styx bromeó con una pequeña sonrisa de humor mientras le lanzaba una mirada alegre. No desanimado por el ambiente del lugar en lo más mínimo. Como si, Beerus resopló. Luego comenzó a avanzar hacia lo que eran básicamente sus tíos cautivos. Vamos a seguir con eso. Como desees,
Styx encontró su paso lado a lado con él, ya que rápidamente se aventuraron más en el lugar. En su camino, pasaron por numerosas cavernas que conducían a diferentes áreas, todas las cuales tenían entradas de diferentes tamaños. Algunos variaban apenas por encima de su altura y lo suficientemente anchos como para que pasaran unos pocos de su tamaño actual, mientras que otros eran enormes, alcanzando unos 50 o 100 pies más o menos. Esos no eran nada, sin embargo, comparados con el que finalmente se detuvieron frente a un rato después. Una caverna abierta que se alzaba a miles de metros de alto y ancho, envuelta en su mayor parte en una oscuridad total desde donde se encontraban. Sin embargo, no es necesario que puedan ver el interior físicamente, ya que ambos pueden sentir las 6 cifras en el interior, tan débiles como se sienten en este momento. De cerca, podían sentir algo que abarcaba la caverna aparentemente abierta. Una especie de barrera invisible diferente a la que Hyperion y Theia habían usado antes con ellos. Sin duda, se configuró para mantenerlos dentro, y no se necesitaba ser un genio para descubrir quién era probablemente el responsable de su creación. Sin embargo, una cosa era segura. Al menos uno o más de los seres allí tenían que ser enormemente grandes para garantizar que la entrada y la salida de la caverna fueran tan grandes. Naturalmente, había visto más grande, por supuesto, Super Senron era un excelente ejemplo, pero ese no era el punto. Todo lo que importaba era sacarlos de aquí. Miró a su compañero, quien miró hacia atrás e hizo un gesto de deferencia hacia él y lo que quisiera hacer a continuación. Y con eso, decidió, era hora de llamar su atención. Comillas hoy. Ustedes están ahí, llamó. Con una voz fuerte que resonó profundamente en toda el área, mientras enfocaba su mirada hacia la enorme caverna. Ustedes son los hijos de Gea que Cronos encarceló aquí, supongo. Por un breve momento, no hubo nada más que silencio, excepto por el eco de la propia voz del dios en ciernes. Luego, una vez que el eco de la voz de Beerus se disipó, ambos escucharon fuertes pasos que venían hacia ellos. Múltiples juegos, de hecho, y no pasó mucho tiempo antes de que tanto él como Styx pudieran ver los ojos que les devolvían la mirada cuando lo que sea que estaba allí se adelantó y se detuvo. Era difícil saber cuál pertenecía a quién, pero había muchos de ellos. 3 enormes ojos redondos unidos a 3 siluetas diferentes de 25 pies de altura y aspecto voluminoso más cerca de ellos. Mirándolo a él y a Styx. Levantando aún más la mirada, el dios de cabello púrpura vio que cerca de donde estaba el pico de la caverna, había lo que parecían ser cientos de ojos aún más grandes mirándolo desde el centro superior, la parte superior derecha y la parte superior izquierda. El más alto de los cuales estaba cerca de 10.000 pies de altura desde donde él estaba parado en 3 siluetas gigantescas que ocupaban fácilmente todo el ancho de la caverna. Fue entonces cuando ambos escucharon la voz profunda y distintivamente masculina de la silueta tuerta en el medio hablar. Su cadencia suena mayormente confusa. Comillas, ¿quién eres? Mi nombre es Beerus, y el que está conmigo aquí es Styx. El dios de cabello púrpura se presentó a sí mismo y a ella con una sonrisa, mientras se llevaba las manos a la espalda y chocaba los puños. Ella me trajo aquí, para que pueda liberarlos a todos de su injusto encarcelamiento aquí abajo. Eso llamó su atención. Beerus tendría que admitir que era un espectáculo para la vista, ver todos esos enormes ojos ensancharse colectivamente a la vez por su declaración. Conmoción clara en sus orbes gigantes, antes de que una mezcla de esperanza y emoción pareciera apoderarse de ellos poco después. Comillas, te lo harás. Otra voz mucho más profunda y fuerte sonó desde adentro. Claramente de uno de los gigantes absolutos que se elevan sobre los tuertos, que Beerus estaba seguro de que eran los cíclopes, y ellos mismos. Aunque esta vez, no podía decir cuál era. Comillas, ¿de verdad vas a sacarnos de aquí esperando a que el eco se apagara primero, Beerus? Respondió con una sonrisa más amplia. Por supuesto. Esa es la única razón por la que vine aquí, después de todo. Le di mi palabra a tu madre de que los sacaría a todos de aquí, y tengo la intención de mantenerla. Mi madre te hizo prometer eso, ¿verdad? Beerus asintió afirmativamente hacia cualquiera de los 3 colosos, que sin duda eran los Hecatonkheimers, que había hablado. Lo sabía. Vean. Hermanos. Les dije que no nos abandonaría. La silueta inmensamente grande a la izquierda se movió, dejando claro que era el que había estado hablando, mientras gritaba con esperanza eufórica a sus hermanos. Comillas, madre nunca permitiría que nos hundieran en este agujero de mierda si tuviera algo que decir. Muy bien, Beerus afirmó, después de esperar una vez más a que la voz resonante del gigante se calmara.
Gaia ha estado bastante ansiosa por verlos a todos de nuevo, y debo decir que yo mismo estaba bastante intrigado por conocerlos a todos. Verán, hace poco le declaré la guerra al bastardo que los atrapó a todos aquí, mi soy llamado Padre Cronos. Su sonrisa se convirtió en una mueca viciosa. Tengo la intención de salir victorioso en eso, y Gea me ha dicho que todos ustedes serían de gran ayuda para mí en ese esfuerzo, ya que todos ustedes tienen un hueso que discutir con él después de lo que ha hecho. ¿Estoy en lo correcto? Un estruendo profundo, casi estremecedor, sonó desde adentro, originándose esta vez en el Hecatoncheire en el medio. Una enorme mano grisácea del tamaño de una de las siluetas tuertas de abajo empujó hacia adelante repentinamente y golpeó con la palma. Primero la barrera invisible, provocando que se emitieran ondas por el impacto. Y cuando la mirada de Verus se posó en el que lo había hecho, pudo jurar que, incluso en la oscuridad, podía ver al ser enseñando los dientes, desde unos 50 lugares diferentes. Uno donde supuso que estaba la cabeza, y el resto debajo de los otros pares de ojos alrededor del área de su cabeza, que ahora podía distinguir bultos notablemente enormes, mientras le sonreía casi salvajemente. Oh, no tienes idea. Si este lugar no nos estuviera quitando nuestras fuerzas, habríamos escapado de aquí hace mucho tiempo y lo habríamos golpeado por hacernos esto, gritó, revelando la razón por la que se sentían tan débiles y no habían escapado por su cuenta. No hay un momento en el que hayamos estado atrapados. Aquí, que no haya imaginado aplastar su cuerpo hasta convertirlo en pasta con cada una de mis manos desnudas. Los otros dos Hecatoncheimer parecían asentir con la cabeza desde las sombras, obteniendo sonrisas similares a los dientes debajo de cada par de globos oculares que tenían. Ese idiota arrogante no se merece menos por la mierda en la que nos ha metido. Jeje. No podría estar más de acuerdo. Verus se rió entre dientes, antes de que un aura de color púrpura oscuro abarcara su forma, y sus ojos comenzaron a brillar con un tono dorado. Sin embargo, trate de no emocionarse demasiado. Tengo mi propio rencor personal contra él, ya ve, así que preferiría que me dejara su sufrimiento a mí. Sin embargo, tenga la seguridad de que me aseguraré de causarle suficiente dolor y miseria. Para todos ustedes antes de que termine con él. Suena bien mientras no te importe que tengamos un asiento de primera fila para eso cuando lo hagas, está bien. Sus sonrisas se hicieron más amplias. Entonces, ¿estás todo adentro? Entonces apuesta tu trasero, lo somos. El Hecatoncheire respondió con resolución. Los otros dos y los cíclopes murmurando de acuerdo, mostrando su emoción por la oportunidad que se les brindaba, queriendo salir del pozo más que nada. Si nos sacas de aquí, estaremos en deuda contigo, Verus. Siempre y cuando no intentes arrojarnos de nuevo aquí en el futuro, te cubriremos las espaldas cuando lo necesites. Es bueno escucharlo. Eso es todo lo que necesitaba saber. Verus dio un paso adelante y apretó el puño, cubriéndolo con su aura de color púrpura oscuro. Los músculos de su brazo se abultaron con venas apareciendo, mientras sacaba una buena parte de su poder destructivo. Sus resplandecientes estanques de color ámbar observaban el espacio que los separaba y donde sabía que estaba la barrera. Ahora bien, es posible que desee dar un paso atrás, porque estoy a punto de atravesar esta barrera que nos separa. Comillas. Verus Styx de repente llamó en voz alta alarmada, con los ojos muy abiertos. Comillas atrás, ahora en ese momento, los sentidos de Verus se activaron y sintió la séptima presencia de antes zumbando en su dirección desde su lado. El instinto se hizo cargo, y siguiendo la advertencia de Styx, él y ella dieron un gran salto hacia atrás cuando el aura a su alrededor se disipó, evitando por poco ser aplastado, mientras algo enorme volaba a velocidades increíbles. Comillas. Tú no harás tal cosa. Una voz femenina aguda, casi ensordecedora, chilló, mientras algo batía sus alas antes de volar y dar vueltas en el aire. Un ruido sordo audible resonó en toda el área, ya que lo que sea que había intentado chocar contra él aterrizó justo enfrente de la barrera alrededor de donde habían estado parados anteriormente. Comillas. No puedo permitir que liberes a los prisioneros. ¿Qué demonios es esto? Verus no pudo evitar pensar con una mezcla de desconcierto y disgusto, mientras observaba bien lo que ahora se interponía en su camino. Casi teniendo que hacer una doble toma en lo que estaba viendo ahora bloqueando su camino. Eso, o ella, supuso, era una mujer desnuda en apariencia desde arriba que era aproximadamente del mismo tamaño que Hyperion o los cíclopes, con pequeños, en relación con su tamaño, senos blancos perlados y pezones pálidos con un plácido tono de piel.
Sus caderas eran anchas y su cintura era pequeña, con una cara que la mayoría probablemente consideraría razonablemente atractiva, aunque estaba obstaculizada por los caninos afilados y draconianos que sobresalían hacia abajo y hacia arriba más allá de sus labios rosados. Y si eso fuera por cualquier anormalidad en su apariencia, entonces Beerus no habría sentido el tipo de disgusto que sintió en este momento. Lamentablemente, sin embargo, ahí fue donde terminaron sus rasgos humanoides y donde comenzaron los más monstruosos. Empezando por el hecho de que su cabello verde oscuro era largo y serpentino, cayendo como serpientes retorciéndose hasta donde estaría su parte inferior, si no fuera por el hecho de que su mitad inferior también era serpentina. Numerosos silbidos resonando con lo que parecían ser 1000 víboras sobresaliendo alrededor del final de la parte inferior de su cuerpo como pies. Alas de color negro. Azabaches se desplegaron sobre sus hombros, mientras 50 cabezas bestiales de leones, jabalíes y otros animales salvajes estaban dispuestas a los lados de su torso. Todos ellos gruñendo hostilmente hacia él, mientras lo que parecía ser el aguijón de un escorpión mortal del mismo color que sus alas se elevaba amenazadoramente sobre su cabeza, listo para atacar en cualquier momento. Con todo, ella era una verdadera abominación de la naturaleza, si Beerus alguna vez había visto una. Literalmente parecía el dibujo bastardo de un niño que cobraba vida, donde acababan de juntar a una mujer con un montón de animales diferentes en una fusión grotesca. Entonces, ¿tú eres quien los está protegiendo?, preguntó Beerus, superando su desconcierto por su apariencia bastante rápido. Sin embargo, no podía quitarse de encima el disgusto, dada la horrible mezcolanza de criaturas que era esta mujer, si es que podía llamarse así. La mujer siseó, como las víboras que formaban sus pies. Sus pequeños ojos rojos lo miraban fijamente, mientras los cíclopes y los hecatónquiros atrapados detrás de ella gemían al verla interponerse en su camino. Sí. Mi nombre es Campe, y estoy bajo órdenes estrictas de Lord Cronos para asegurarme de que los que están detrás de mí no escapen. No puedo y no permitiré que interfieras. Sus cabezas bestiales y sus víboras gruñían y siseaban venenosamente al unísono, todas abriéndose paso a través de él. Solo te daré una advertencia, pequeña. Deja este dominio aquí y ahora, o te arrancaré la piel de los huesos mientras te desgarro por tu transgresión. Arrancar mi piel de mis huesos mientras me despedazas. Los ojos de Beerus se entrecerraron bruscamente. Esa es la gran amenaza que acabas de hacer. ¿Pero sabes a quién acabas de amenazar?, preguntó, un borde peligroso filtrándose en su tono, mientras miraba sin impresionarse a la mujer monstruo. Deberías saber que no soy del tipo que toma amablemente que me lancen amenazas tan vacías. Vació la monstruosa chilló de rabia, las cabezas bestiales y los ojos de víbora brillaron rojos junto con los de ella, mientras su mirada sobre él se intensificaba enormemente. ¿Te atreves a insultarme? Te arrancaré la cabeza, por eso adelante, inténtalo. Te prometo que te arrepentirás. Beerus frunció el ceño, sintiendo que su nivel de poder no era ni siquiera un quinto de lo que era el suyo en su pico actual. Escucha aquí, Campe. Puedo decir que no eres exactamente el más brillante, así que déjame darte una advertencia. Una que no deberías tener problemas para entender. Su puño cerrado de repente se cubrió con su aura de color púrpura oscuro nuevamente, ya que abarcó el resto de su forma por segunda vez. Quítate de mi camino ahora y olvídate de la orden que te dieron si valoras tu vida. Porque si no lo haces, su mirada se volvió oscura y aprensiva, prometiendo nada más que destrucción mientras la miraba fijamente. Te destruiré. Destruyeme, Campe siseó con enojo, sus alas dando un solo aleteo mientras se lanzaba hacia adelante. Su boca afilada como una navaja se abrió de par en par en un gruñido mientras adelantaba sus manos, levantando su aguijón hacia atrás para una estocada brutal a su objetivo estacionario que era mucho más pequeño que ella. No deberías bromear así, pequeña. Cargando hacia adelante, ella no mostró miedo mientras se abalanzaba sobre él con su aguijón. Este descarado ataque de la monstruosa fue un error fatal, ya que tan pronto como estuvo a una distancia de ataque y golpeó con su aguijón, la deidad de cabello púrpura se deslizó más allá del golpe con facilidad. El movimiento lo puso dentro de la guardia de Campe cuando ella se extendió demasiado con su propio puño amartillado hacia atrás y bombeado con la mayor parte de la fuerza destructiva que podía reunir actualmente, mientras sus pies se levantaban del suelo. Y en ese pequeño intervalo antes de que lanzara su propio ataque, sus ojos se encontraron de cerca, y cuando lo hicieron, Campe inmediatamente tuvo la sensación de que acababa de cometer un grave error de juicio.
como si acabara de cimentar su propia sentencia de muerte con este único acto. Esta comprensión llegó demasiado tarde para la monstruosidad femenina, ya que vio que su puño cubierto de aura se desvanecía hacia ella. No hubo una batalla épica que tuvo lugar desde aquí entre Dios y monstruo. Ni siquiera cerca. El altercado terminó en un abrir y cerrar de ojos, terminando tan rápido como ella había llegado para interponerse en su camino, cuando su puño cerrado impactó contra su rostro. Siguió un estallido ensordecedor, como el estallido de una escopeta recortada, solo que mucho peor, cuando la fuerza del puñetazo de Beerus levantó una fuerte onda de choque que sopló vientos intensos en todo el espacio del tártaro en el que se encontraban. Toda la cabeza de Campe fue arrancada del contragolpe en un espantoso chorro de sangre dorada oscura con trozos de carne y fragmentos de su cráneo destripado lanzados en la dirección en la que él había golpeado, golpeando contra la barrera invisible. Todo lo que quedaba era el muñón de su cuello, mientras su abominable cuerpo se dejaba caer sin fuerzas al suelo en el siguiente instante sobre su frente. Los gruñidos y silbidos de las cabezas bestiales y los pies de víbora cesaron en ese momento, cuando la cabeza principal voló en pedazos. Beerus aterrizó con gracia sobre sus pies con parte de la sangre del monstruo goteando de su forma, mientras que el resto salpicó y brotó en el suelo, así como sobre su cadáver inmóvil. Agrupándose cerca de Styx, que no parecía sorprendido por el resultado, dado el poder que lo había visto mostrar antes al contenerse, y el poder que había sentido del habitante del tártaro de antemano. No debería bromear así, Beerus resopló burlonamente, mirando hacia atrás a la ahora monstruo mujer sin cabeza. Parece que el único que bromeaba por aquí eras tú. Si eres capaz de sanar y recuperarte de eso, toma lo que acaba de suceder como una lección que debes aprender. Que cuando sea lo suficientemente misericordioso como para darte la oportunidad de retroceder ileso, deberías aprovecharla. Luego volvió a centrar su atención en la barrera y en aquellos atrapados dentro de ella, que habían retrocedido cuando él les pidió que lo hicieran. Mis disculpas por el desorden, pero parece que no se pudo evitar. Nadie notó cuán casualmente habló de eso, como si él o alguien más hubiera tropezado y derramado ambrosía por todo el piso, en lugar de reventar la cabeza de una mujer monstruo como un globo. La propia Styx casi se rió entre dientes ante la indiferencia que mostró el hijo primogénito de Cronos después de imponer tal fin, temporal o no, a los 6 hijos del guardia de la prisión de Gea. Su actitud dejando en claro que el Campe ahora muerto había sido poco más que una distracción menor, y que ciertamente no había apreciado. Eso no impidió que regresaran la emoción de los Hecatoncheimer y los Cíclopes, al ver cómo se deshacían de su molesto guardia con facilidad. El dios en ciernes volvió a su posición con su aura llameante, mientras volvía a levantar el puño. Ahora bien, con esa molestia solucionada, es hora de sacarlos a todos de allí. Comentó sin pretensiones, mientras empujaba su puño hacia adelante, apoyando todo su cuerpo en él por si acaso, junto con la máxima extensión de su poder solo para asegurarse de que se rompiera primero. Y lo hizo, haciéndose añicos como el cristal tan pronto como su puño hizo contacto. Los fragmentos casi invisibles ahora se disipaban en el aire casi tan rápido como se rompieron, ya que la barrera no se hizo más. Todo con una onda expansiva aún más feroz que resonó en toda el área, anunciando la liberación de aquellos que una vez estuvieron atrapados detrás de ella. Los 6 hermanos miraron con asombro al joven dios, mientras el efecto de zapa del pozo en el que habían estado se desvanecía junto con la barrera, como para dejar aún más claro que su cautiverio había terminado. Al ver que tenía su atención, Beerus saltó de nuevo hacia su socio en el crimen Styx después de indicar a los ahora exprisioneros de Tartarus que avanzaran para finalmente verlos bien. El primero de los cuales en dar un paso adelante es el trío Cíclopes. Todos los cuales parecían casi idénticos cuando entraron en la parte más iluminada del lugar fuera de la caverna en la que habían estado durante demasiados años. Todos ellos con túnicas verdes que caían por sus rodillas con una sola correa sosteniéndola sobre sus hombros izquierdos, dejando al descubierto sus bien formados pechos y musculosos brazos. Su piel estaba bronceada, y tal como aparecían en la oscuridad, cada uno tenía solo un enorme lobo ocular en la cabeza, todos del mismo color marrón. Casi las únicas distinciones reales que tenían, eran diferentes colores de cabello. El del medio con un mechón de cabello negro desordenado, luego, el trío hizo un amplio espacio para los Hecatoncheires que salieron a continuación, y Styx incluso instó a Beerus a retroceder aún más para los 3 gigantes mientras avanzaban pesadamente. Sus enormes pies de
color gris ceniciento pisando fuerte hacia la luz a varios cientos de metros tanto de largo como de ancho, hacen que los cíclopes cercanos y el cadáver de Campe parezcan poco más que insectos en comparación con ellos. Al igual que sus pies, el resto de su piel era de color gris ceniciento, y lo único que los cubría eran prendas marrones parecidas a una bata desde la cadera hasta la parte inferior de los muslos. La parte superior de sus cuerpos estaba completamente expuesta, mostrando los músculos ultradensos que formaban sus voluminosos torsos y brazos, y hablando de brazos, los tres tenían 100 brazos cada uno, 50 brotando de cada lado de ellos, y como sospechaba Verus, todos tenían más de una cabeza. Estaba el que esperarías sobre sus hombros, pero luego estaban las docenas de algo más pequeños, que se extendían por sus pechos y hombros, sumando un total de 50 para cada uno. Todas sus cabezas tenían los mismos ojos oscuros, y las cabezas principales, como Verus se refería a ellas, todas tenían cabello oscuro y despeinado. Lo único que realmente los diferenciaba, eran las ligeras diferencias de altura en su vista, siendo el del medio el más alto, el izquierdo en segundo lugar y el derecho el más bajo. Algo que la mayoría de la gente no se molestaría en notar, dado que todos tenían alrededor de 10.000 pies de alto y aproximadamente la mitad de ancho. Lo suficientemente grande como para aplastar accidentalmente cualquier cosa que no fuera del tamaño de una montaña pequeña o más grande sin siquiera darse cuenta. El exdios del ahora difunto Universo 7 se encontró reconociendo internamente que los Goliath del tamaño de una montaña eran algo antiestéticos, pero honestamente, eso era todo. Lo había visto más feo. Demonios, la criatura que acababa de aplastar era un ejemplo de eso en su mente. Sin embargo, una vez que el poder de los Hecatoncheimer en particular ya no se vio obstaculizado, Verus se encontró sonriendo ampliamente al sentir sus verdaderos niveles de poder, y rápidamente entendió otra posible razón por la que Cronos los había encerrado. Eran fuertes. Llano y simple. Tomando una comparación puramente desde la perspectiva del estado base, ni Cronos ni ninguno de su alegre grupo de imbéciles se acercaron ni remotamente al poder que habitaba dentro de este trío de bestias de 100 manos. Demonios, tal como estaba ahora, incluso lo empequeñecían por un amplio margen. Tanto es así, que dudaba de que ellos mismos tuvieran verdaderas formas divinas, porque no sentía que las necesitaran. Aunque para ser justos, todavía no había visto a nadie ascender a su verdadera forma divina, ya que había cortado a Hyperion, por lo que su opinión al respecto debería tomarse con cautela por ahora. Bueno, entonces, comenzó Verus con un poco de diversión. Sus manos colocándose con satisfacción en sus caderas,